hacer una pregunta que se divide en dos, a su vez, y empezar comentando sobre todo la intervención de Luis Alegre. Pero tú has defendido, creo que explícitamente, una sociedad civil independiente basada en principios, en fin, autorreferenciales de independencia civil, que se basaría más o menos en un nivel mínimo, un umbral mínimo de independencia económica que permitiría trabajar en política y que permitiría asimismo, como lo indicaba también Carlos Fernández Ligue, esto permitiría un estatuto del funcionario público independiente de poderes económicos subyacentes que determinaran teleológicamente, si se quiere, las decisiones, el proceso de toma de decisiones, de tal manera que en última instancia nos encontramos con un panorama en el que solo los ciudadanos económicamente independientes pueden participar en política, con garantías de independencia civil. Este panorama, que procede naturalmente de la política de Aristóteles, que tiene una larga tradición en la teoría contractualista, que tiene también en Kant a un referente indispensable, y tú lo has mencionado, tiene sin embargo también una piedra en su zapato, y esa piedra tiene un nombre muy sonoro, que es Hegel, que es uno de los grandes críticos del contractualismo y uno de los grandes defensores de que la dinámica de la sociedad civil en su ontogénesis no es tal. Es decir, no hay una ontología presocial que presupone esta posibilidad. Es decir, la ontología presocial que tú estás tomando como punto de partida implica que los ciudadanos deciden salir del estado de naturaleza para darse unos derechos que, fundamentados económicamente, por así decirlo, permitirían una participación política bien temperada. Claro, esto es una piedra en el zapato, en fin, muy considerable. Y es que precisamente evita, en mi opinión, al menos como variable o como tema a pensar, el propio problema del conflicto social. Conflicto social que vosotros, o tú al menos en tu intervención, resuelves por la vía de, bien, este funcionariado cuya regulación está perfectamente determinada, de tal manera que no puede ser cesado arbitrariamente, ni siquiera por buenos motivos. Y por otro lado, desde el punto de vista de una sociedad civil en la que realmente se puede trabajar con independencia. Independencia que considero que en tu caso, en vuestro caso, es A, de índole política, B, de índole civil, y C también de índole, y aquí es donde yo entro, ontológica. Sujetos libres e iguales en acto de discusión política, de toma de decisiones políticas, independientes del mercado, al menos en independencia formal del mercado. Las condiciones de posibilidad de tomar decisiones políticas vinculantes, no sujetas directamente a criterios o imperativos del mercado. Bueno, yo tengo mis serias dudas de que esto sea posible pensando a Marx. Es decir, la crítica de Hegel a Kant puede ser valiosa, la crítica de Hegel a Rousseau puede ser valiosa, y se podría pensar en estos términos. Pero bueno, mi primera pregunta sería: ¿qué opinas de la posición ambivalente que creo que tenéis ante Hegel, en la medida en que también, por otra manera, parece tu posición sugerir que lo que importa es ser propietario, es decir, poseer esta renta básica, y que lo contingente es cuánto posee uno, hasta dónde llega el nivel de posesión de uno, o cuán valiosas son las posesiones que uno tiene? Es decir, una noción de propiedad que se deduciría de la noción de libertad y viceversa. No sé si la pregunta se entiende. Creo que tenéis una posición ambivalente ante Hegel. Y esto es una cosa que es problemática. Ambivalente porque creo que defendéis esta noción de propiedad formal, en la que lo contingente es cuánto y qué se posee, pero que a su vez serviría como condición de posibilidad para la participación política. Y vosotros lo articuláis en la forma de una renta básica. Una renta básica que favorecería o permitiría este umbral mínimo de participación en el ámbito de la política y de la toma de decisiones políticas vinculantes. Mi pregunta es: ¿cómo veis este tipo de propiedad formal, que yo creo que yo asociaría con vuestra postura? Y sobre todo, ¿cómo os sentís en vuestra propuesta política, en esta tradición que viene de la política de Aristóteles, en la formación de una comunidad ética, finalmente, como telos, como fin último de vuestra argumentación, una comunidad ética además general y, por no utilizar términos más fuertes, total? Comunidad ética. ¿Cómo sentís en este discurso que insisto, proviene de la política de Aristóteles,
y que me parece que es más conflictivo de lo que vosotros habéis planteado. Y luego ya, pensando a Marx, pues creo que Marx, precisamente, que es un crítico del trabajo en el capitalismo, que es un crítico de una forma de dominación abstracta que procede de la ley del valor, estas formas de dominación abstracta dificultan que incluso la posibilidad real, efectiva, de una renta básica proporcionara ningún tipo de condición favorable para la toma de decisiones políticas vinculantes. Es decir, aunque la renta básica fuese efectiva, existen formas de dominación abstracta que podrían interferir o que podrían convertir en muy problemática esta toma de decisiones o este proceso de toma de decisiones políticas vinculantes. Es decir, dado que las relaciones sociales del capitalismo, y aquí entro también en los conceptos de primera y segunda naturaleza, en fin, toda la tradición marxista, dado que esta tradición ha hecho mucho hincapié en las formas abstractas de dominación social, ¿por qué creéis que una propuesta política concreta, que se mantiene también en términos abstractos, de libertad formal, de sujeto formal que posee libertades, o del cual se predican libertades, si se quiere, habría de ser, de hecho, fértil, dado que las formas de dominación social propias del capitalismo son esencialmente abstractas? Una de ellas es el trabajo. Entonces, ¿cómo veis esta cuestión de la crítica del trabajo en el capitalismo como forma de dominación social abstracta, del tiempo disponible, por ejemplo, a propósito, por ejemplo, de la noción de Marx del tiempo disponible, y cómo creéis que el pensamiento de Marx puede soportar o bien favorecer vuestro proyecto? Es decir, primera pregunta, postura ambivalente en torno a el tipo de propiedad que proponéis. ¿Por qué la renta básica es valiosa en un contexto que proviene, insisto, de la política de Aristóteles y que en el fondo está vinculado a la creación, formación de una comunidad ética total? Y en segundo lugar, rol que juega Marx en vuestro proyecto político, dado que, en mi opinión, os ceñís a principios abstractos de solución de problemas que provienen a su vez de formas de dominación social abstracta. Se parece, como decía, recogemos primero 2 o 3 preguntas, ¿vale? La segunda, que la había pedido también Javi primerísimo. Tengo 2 preguntas, una para Carlos y otra para Luis. Vamos a ver. Como Carlos hablaba de dialéctica, pues también quiero entrar muy brevemente. Se ha hablado siempre del paso del dinero al capital, entonces a mí me gustaría, para variar, hablar del paso de la mercancía al dinero. Ese es otro sitio, y esta vez no ya en un manuscrito, sino en obra publicada, donde hay algo que más de uno llamaría truco dialéctico. Por cierto, lo de los manuscritos, pues, no sé, me gustaría saber qué opina Carlos de los manuscritos que poseemos, qué sé yo, de Aristóteles, de los que no sabemos si son notas de clase, notas de sus alumnos, que fueron transmitidos en condiciones aventureras y que leemos con fruición en esta facultad, ¿no? Si un manuscrito dice algo o no, se sabe después de leerlo, no antes. Vuelvo al tema. El otro paso me refiero es el paso de la mercancía al dinero. En este paso, lo que hace Marx es nada más y nada menos que pasar del concepto de valor, tal y como se expone de manera evidentemente primeriza y provisional en las primeras páginas, el concepto de valor, por el cual todas las mercancías comparecen como indiferentes, contingentes, en esta medida equiparables en el mercado, al concepto de dinero, que constituye nada menos que la aparición de una mercancía necesaria. Ojo al dato, ¿no? O sea, la declaración de todas como contingentes e indiferentes entre sí, ningún mercado exige que haya ni perfumes, ni pan, ni nada, puede haber todo o no haberlo, es el mismo principio, exactamente el mismo principio, que no solo no queda abolido, sino cuya validez exige precisamente el dinero, que parece a primera vista, quizá no solo a primera vista, exactamente la contradicción con ese principio con el que se empieza, ¿no? La declaración de todas las mercancías como contingentes es la declaración de una como necesaria. Me gustaría saber, pues, esto te parece dialéctica o si te parece un truco o te parece que está muy bien, no sé. Y a Luis, vamos a ver, por un lado has hablado de una cosa que me parece muy interesante, hablabas de libertad, igualdad, independencia.
creo que te cuidabas mucho de no decir propiedad, y menos aún propiedad privada o algo así, ¿no? Muy bien, eso me parece fantástico, ¿no? Creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y precisamente has hecho alusión a Kant y has dicho lo que no me interesa, o lo que no apoyo de Kant, con lo que no me quedo de Kant, es con la forma en que él quiere garantizar la independencia, ¿no? Esto me parece fantástico. Creo que por aquí vamos por el buen camino y a lo mejor podemos ir muy lejos. Pero por otro lado, has dicho algo que me ha dejado desconcertado. Has dicho que el patrón de medida de la sociedad civil para consigo misma es el de la libertad, la igualdad y la propiedad, tal y como aparecen en las primeras líneas del Capital, ¿no? La libertad, la propiedad y la igualdad de los intercambiadores de mercancías. ¿Es cierto que has dicho eso? ¿No? El patrón de medida que la sociedad civil se propone a sí misma como proyecto. No el patrón de medida que la sociedad moderna se propone. Que Marx toma como patrón desde el que enjuiciar la sociedad moderna la representación que esa sociedad moderna se hace de sí misma, aunque sea de un modo completamente ficticio. No. Ok, mejor todavía. Sí, todavía es una realidad. O sea, el patrón que Marx reconoce, o que Marx propone, que debería ser, ¿no?, el patrón de medidas desde el que enjuiciar a la sociedad burguesa. ¿No es eso? O sea, que si denuncia una estafa en el modo como se representa es porque sencillamente no coincide. Exacto. Es incompatible, el modo como de verdad funciona es incompatible con el modo como se imagina que funciona. Y ese modo como se imagina que funciona es... El modo como se imagina que funciona es una sociedad, todo un sistema basado y constituido sobre los firmes principios a priori del Estado civil. Y después no es eso, señores. Eso no es el capitalismo. Que son libertad, igualdad y independencia. ¿Y esto es lo que aparece en las primeras páginas del Capital o no? Vamos a ver, claro, en las primeras páginas del Capital, bueno, sí, no sé si puedo... Bueno, si te es imprescindible para formular la pregunta... Es que si no sé si la pregunta tiene sentido. Sí, claro. O quizá es ya la pregunta, vamos. O sea, quiero saber... porque creo que has dicho dos cosas distintas. Una cosa me parece que es eso de la libertad, la igualdad y la independencia, porque por ahí se abre el camino hacia algo que no tiene absolutamente nada que ver con el mercado, absolutamente nada que ver con el mercado, y que a lo mejor tiene que ver con la palabra socialismo, comunismo. Y cuando tú hablas de que en las primeras líneas del Capital... Vale, creo que ya he entendido la pregunta, así que dejo para luego. Si me pone caso, Javier, luego habrá tiempo para me parece que las preguntas son de mucho alcance, y Monchi y Jacob me habían pedido que explícitamente contestar al discurso que tenía por aquí, así que os parece. Sí, a ver, yo por mi parte un par de cosas. La primera es que, a ver, no voy a negar la originalidad de la propuesta. ¿Por qué? Porque sí ha habido propuestas de socialismo liberal. Ahora bien, propuestas de comunismo liberal es la primera que oigo. Entonces, quizá eso pueda indicar que realmente todo el tema del comunismo está sobre la mesa, puesto que se aborda desde campos distintos, ¿no? O sea, bueno, como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, Virno habla, por ejemplo, de un comunismo del capital, que sería la misma fórmula que antes hemos leído, pero de cada cual según sus necesidades, a cada cual según su capital. Es decir, su capital humano, en tanto que fuerza de trabajo, su capital financiero, en tanto que bonos de bolsa, su capital inmobiliario, en tanto que piso que pueda arrendar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él habla que es una fórmula que a lo mejor en principio te puede producir un cierto sarpullido de comunismo del capital. Y yo entiendo que lo que vosotros proponéis es una especie de comunismo liberal o liberalismo comunista, me da un poco lo mismo. Y en ese sentido, quizá habría que empezar a discutir con él. Yo ahí le veo dos problemas. El primer problema es que, a mi modo de ver, cuando utilizáis el término nosotros, parece que ese nosotros esté ya dado de alguna manera, por la propia estructura social, me imagino, o algo así. O sea, en la tradición marxista, ese nosotros, y esa, a mi modo de ver, es uno de los defectos de esa tradición, ha acostumbrado a entender que la clase está preconstituida y que por tanto basta tomar conciencia de esa preconstitución para poder pasar a la acción política. Es en el último libro, en Deseo de Libertad, pues hay unas páginas dedicadas a Lukács y cómo, a mi modo de ver, ahí hay un error.
¿Por qué? Porque hay un error que sitúa a Marx justamente en la tradición de la filosofía de la conciencia y que le impide pensar la construcción de la subjetividad y del sujeto. Porque el nosotros, a mi modo de ver, como el yo, por otra parte, no es algo que está dado y que basta tomar conciencia de ello y como darle actualización, sino que al revés, la subjetividad, tanto la subjetividad individual de cada uno y cada una, como la subjetividad, el sujeto colectivo, es algo que se construye en unas determinadas condiciones dadas. O sea, no se construye desde la nada, se construye en esas condiciones, pero se construye, por tanto no está dado. No se puede hablar del nosotros como algo que está ahí, porque además ese nosotros siempre es heterogéneo. Hay una primera persona del plural, que somos nosotros, hay una segunda, que sois vosotros, y hay una tercera, que son ellos. Y por tanto los límites entre el nosotros, el vosotros y el ellos, como en el yo, el tú, él, son fundamentales, donde se establecen esas relaciones de continuidad, de ruptura, de antagonismo, de conflicto, de sororidad, que yo prefiero que fraternidad, con perdón, etc. Por tanto, a mi modo de ver, yo es una crítica que hago, porque ahí parece que todas las democracias sean iguales, de eso nada. Estamos en un proceso, en un momento histórico de adjetivación de las democracias. Hay una democracia representativa, hay una democracia radical, hay una democracia participativa, hay una democracia directa y en boca de negro hay una democracia absoluta, que nadie sabe muy bien lo que es, pero bueno, a lo mejor Mario... Pero te quiero decir que el problema no es la democracia, el problema es qué adjetivación le das a esa democracia. Y por tanto todas las formas procedimentales de institucionalización y de organización de esa democracia. Una democracia representativa funciona como un aparato de poder y de captura, en mi opinión, y de generación de impotencia. Una democracia directa pues puede funcionar de otra manera. Una democracia participativa, pues en Brasil está funcionando de una determinada manera, pero en Sant Cugat del Vallès funciona de otra. Entonces ahí estamos en un ámbito que me imagino que no te gustará, porque es un ámbito que introduce elementos empíricos que a lo mejor distorsionan el problema, pero que yo creo que eso es importante, porque a lo mejor no estamos hablando de lo mismo. A lo mejor el término democracia es simplemente una especie de palabra valija que a veces usa Deleuze ese término, ¿no? Una especie de palabra que es como una maleta donde vas metiendo cosas y se supone que va circulando por ahí y que todo el mundo se entera de lo que es, pero no es lo mismo que esa maleta lleve explosivos a que lleve alimentos. Por tanto, yo creo que ahí hay que ser como un poco más riguroso. Y la segunda cuestión es sobre el tema de la propiedad. Claro, ¿propiedad de qué? Porque el tema de la propiedad le pasa un poco lo mismo. O sea, ¿de qué se trata? Cuando tú dices el defendemos la propiedad que has dicho en algún momento, ¿de qué propiedad estamos hablando? Justamente porque la propiedad, en último término, remite, en mi opinión, a una subjetividad individualizada que se supone que debe ser garante, salvaguardia de lo suyo. Pero claro, mi pregunta es, ¿qué es lo de cada uno? ¿Qué es lo suyo de cada quien en una sociedad que, bueno, en la tradición, podríamos decir, en ese pensamiento marxista un tanto heterodoxo, llamamos una sociedad de lo común? ¿Cuál es la parte de aire que es mía? ¿Cuál es la parte de palabra que es mía? ¿Cuál es la página de texto? ¿Cómo establecemos procedimientos para que el objetivo central no sea, al menos en mi opinión, partir de ese presupuesto de que cada quien es dueño de lo suyo y por tanto garante y el Estado en último término garante de la salvaguardia de lo suyo, sino que justamente el problema en esas, podríamos decir, aurora de un comunismo del siglo XXI, ya no solamente de un socialismo del siglo XXI, sino de un comunismo del siglo XXI, es justamente la propia definición de lo suyo, del qué de cada quien y de las maneras como cada quien, podríamos decir, contribuye, está inmerso en esa trama de producción social general. Porque, y ahí termino, he llegado un poco tarde, lo siento, pero me parece que, no sé si eras tú que decías el tema del conflicto. En mi opinión, todo va muy bien cuando no hay conflicto. O sea, en Venezuela todo va muy bien cuando las luchas en los barrios
los movimientos de las misiones, la entrada de los médicos y no sé qué, no genera conflicto. En el momento que aparece el conflicto, entonces, ¿qué se hace? La tradición republicana clásica lo que ha hecho es controlar el conflicto en aras del mantenimiento de la estructura de poder. Yo creo que en ese momento, para mí los movimientos latinoamericanos, que tú conoces mejor que yo, son muy interesantes porque muestran como esa ambivalencia, como ese espacio de negociación. Pero, en mi opinión, el punto está ahí. Es decir, en el momento en que, si es que eso llegara desgraciadamente a ocurrir, la política de Chávez fuera a mantener, antes que nada, la forma Estado frente a la, podríamos decir, potenciación justamente de esa presencia de los intereses de las distintas capas de la población, andaríamos mal. Pero, obviamente, y en eso yo creo que Jacobo lleva razón, Venezuela no vive en el paraíso, ni en un aislamiento general, es decir, está absolutamente atenazado, como sabemos, en sus fronteras, pues por Colombia, por los gringos y por todo el mundo. Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser? Ojalá no, pero ¿cuál es podríamos decir, la lógica del conflicto? Pues en ese momento, podríamos decir, a los poderes dominantes lo que les interesa es justamente producir esa situación de confrontación prematura. Pero es que eso, y perdonad que yo sea tan pesado en ese tema, es un tema con el que Marx se enfrenta al final de su vida, justamente cuando se declara el estado de excepción en Alemania. Porque él, ¿qué es lo que dice? O sea, cuando hay el famoso atentado y el Bismarck manda el telegrama diciendo: es nuestro momento, ya sabemos que este señor que ha matado a no sé quién y que ha hecho el atentado no tiene nada que ver con el movimiento socialista, pero vamos a lanzar esa ola de criminalización y lanzando un estado de excepción y ¿qué es el fascismo sino una contrarrevolución violenta, armada, sangrienta, bélica, en un momento en que los socialdemócratas, Kautsky a la cabeza, decían: estamos en la buena vía para lanzar un socialismo pacífico, tranquilo, evolutivo, tenemos las condiciones de socialización de la estructura productiva para que ese socialismo por fin sea posible. Entonces, ¿qué aparece? El fascismo. Entonces, para mí ese es el problema. Es decir, entender, yo creo que si el conflicto es constitutivo, y ahí quizá Hegel, a pesar de todos los pesares, nos puede ayudar, porque es uno de los pensadores, a mi modo de ver, que más ha entendido que el conflicto es constitutivo, aunque lo resuelva de un modo, a mi opinión, tramposo o tramposa, pero bueno. Si entendemos eso, entonces esas formas como de pensar a partir de la paz y la armonía y no del conflicto, pues claro, es que fracasan justo en el momento en que tendrían que dar su empujón. Pero, repito, si logras convencerme, no lo voy a lograr, evidentemente será una demostración de que hemos empezado el siglo del comunismo. Sí. Bueno, yo voy a intentar ser lo más breve y conciso posible. Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Montserrat y me ha parecido muy interesante también la pregunta de Eduardo Maura. Pero en fin, yo antes quiero hacer una propuesta, puesto que me voy a dirigir de algún modo a Rizabala para empezar, y a Carlos seguidamente, pero antes diré algo sobre Luis. Pero previamente planteé mi propuesta, digámoslo así. Es decir, ya se ha hablado mucho sobre el sentido de este congreso y yo quisiera añadir una connotación más. Es decir, por extraño que pueda parecer en una facultad de filosofía como la nuestra, que es una facultad de filosofía, como todos sabéis, para la redundancia, hay escaso debate, escasa confrontación y escasa comunicación. Entonces es una especie de mecánica de clases que vamos dando más o menos rutinariamente, exámenes que se repiten, etc. Entonces, claro, este tipo de actos que deberían de ser muy constitutivos de la vida normal de la facultad son la excepción. Yo creo que eso es una de las claves de por qué ha encontrado ese eco, este congreso, aparte del interés que hoy puede tener la figura de Marx, que ya todos hemos abundado un poco en el porqué de ese interés, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, yo propondría una institucionalización, que podría pasar por hacer recurrentemente estos congresos o sencillamente por hacer unos encuentros de debates, porque la palabra encuentro tiene una carga, en fin, muy molesta de nuestro propio pasado organizativo filosófico, unos debates. Y entonces, uno de los primeros debates que yo propondría para hacer las cosas bien, organizadamente, y no de una forma tan, digamos, despedazada, crispada y desorganizada como a mi modo de ver está pasando hoy, pues sería que Carlos y Luis pusieran por escrito ordenadamente eso de lo que vosotros proponéis, que es la expresión de Montse, y entonces, a quienes quisieran intervenir en ese debate, yo desde luego me apuntaría, nos dieran 20, 30, 40, 50 folios, en fin, lo que ellos pudieran necesario, con una exposición cartesiana de su posición, y a partir de ahí iniciar un debate, porque si no estamos con los disjecta membra, y en un tono un poco, en fin, de amateur. Bueno, entonces, dicho esto, pues empiezo con lo de... creo que Rizabal ha dicho una cosa muy, muy cierta, que es que hemos de ir hacia la colaboración entre disciplinas. Bueno, todos somos víctimas de una determinada división del trabajo, que es una división social, después hay también una división técnica, pero fundamentalmente es una división social, y en cualquier caso, como veis en las líneas que he leído de Marx, una de las cosas que apunta en esa futura sociedad comunista, en la que no sé si estamos ya o no, pero me temo desde luego que no, sería el acabar con ese tipo de división del trabajo. Pero nosotros concretamente somos víctimas de una determinada división del trabajo intelectual específica de la academia. La academia tiende a la reproducción ampliada de sus posesiones administrativas y burocráticas. Entonces, divisiones. Y eso genera la idea de que existe algo así como la economía pura, y dentro de la economía pura, 4 o 5 subeconomías o menos puras, la historia pura, la sociología pura, la filosofía pura, subdividida, claro, y pueda subdividirse todavía más, evidentemente, y entonces que eso parece que corresponde a la naturaleza de la cosa. Pues no corresponde a la naturaleza de la cosa, ni mucho menos. Si algo enseña Marx con su discurso, es precisamente que esas divisiones son falsas. De ahí lo difícil de asimilar académicamente hablando el discurso de Marx, donde lo social, lo económico, lo filosófico, lo político se funden en un producto, como decía Schumpeter, que ha sido una fusión de naturaleza alquímica. Bueno, entonces, claro, ¿qué ha pasado con el discurso filosófico? Pues el discurso filosófico hoy está violentando lo que a mi modo de ver es la esencia del discurso filosófico. Y con ello voy ya a anticipar que voy a ocuparme de la dialéctica que ha sacado Carlos a colación. El discurso filosófico es esencialmente dialéctico, en el sentido en el que yo utilizo, siguiendo a Marx, el término dialéctica. Ya sé que hay muchos usos de dialéctica, del verbo dialéctica, que son perfectamente legítimos. Se habla de transformaciones dialécticas, de tensiones constitutivas, de contradicciones, de antagonismos. Incluso podemos decir de alguien, por ejemplo de Luis, que es muy dialéctico, en el sentido de que tiene mucha capacidad de argumentación y de respuesta. Todo eso está muy bien, pero dialéctica realmente es totalización. Es la síntesis totalizadora, la construcción de nexos de sentido. Y eso es lo que hace la filosofía. Entonces, ¿a qué nos vemos obligados los profesores de filosofía en estos momentos? Pues sencillamente una demencial división en áreas que yo todavía no sé ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a Kant, ni a Hegel en qué área le pondría. Nos obliga a estar, si queremos desarrollar un discurso medianamente filosófico, es decir, totalizado, a estar constantemente transgrediendo esas fronteras, porque ese descuartizamiento es esencialmente antifilosófico y lleva a una frivolización y adelgazamiento del discurso filosófico muy notable. Bueno, y en este sentido yo reivindico la noción de dialéctica como totalización, como síntesis totalizadora, construcción de nexos de sentido, y creo que en ese sentido Marx es un escritor, un autor profundamente dialéctico. Y lo son además todos los historiadores, por ejemplo, que se autodenominan
marxistas. Mirar la autobiografía de Hobsbawm, por ejemplo, y cómo insiste constantemente en eso, o las cosas que en España está diciendo el mejor historiador marxista que tenemos, que es Josep Fontana, que abundan totalmente en eso como la única forma de hacer historia que haga justicia a la complejidad y que busque realmente la concreción. Y no hay concreción si no es tras un trabajo de totalización, es decir, verdadera concreción. Bueno, entonces dicho esto, pues ya simplemente quisiera hacer unas brevísimas observaciones a Luis, que es desde luego muy dialéctico y además de brillante le echa mucho pazos, entonces eso pues tiene su particular encanto. Yo no voy a plantear cuestiones muy profundas y tal, prefiero reservarme para cuando hagamos ese debate de verdad. De momento, yo quisiera decir, libertad. Bueno, pues yo entiendo que en alguna dimensión muy profunda, la libertad ante todo es la lucha por la libertad. Libertad, que nadie me imponga modelos de felicidad, aunque la gente se pasa el día y noche proponiéndole a uno modelos de felicidad, pero en fin, que nadie me lo imponga, va de suyo, eso me parece elemental. Pero yo creo que en el proceso de génesis y de constitución de la idea de libertad en la modernidad, esta, si algo ha ido unido, es básicamente a la propiedad, a la propiedad privada. Entonces, cuando yo oigo en el contexto de la base del capitalismo hablar de, por ejemplo, la independencia civil y cosas de ese tipo, pues bueno, con perdón, yo creo que la verdadera base del capitalismo, claro, podemos pensar que es el trabajo asalariado, podemos, pero en fin, en algún sentido profundo es la propiedad privada. La propiedad privada en tal y como la regula el sistema jurídico esencial, que incluso regula cómo hay que penar las violaciones que se hagan del sacrosanto derecho de la propiedad privada. Y desde ese sacrosanto derecho, que es absolutamente consustancial a la noción de libertad que ha prevalecido en Occidente, los ataques que se le han hecho y tal, pero que ha prevalecido oficialmente, se entienden perfectamente los dos ejemplos que ponía ayer Carlos. El ejemplo de Kant con la esclavitud, nada más sensato respecto del concepto de libertad, igual propiedad dominante que lo que dice Kant. Y no digamos ya lo de Haití, y que los esclavos tuvieran que pagar como resarcimiento de la pérdida de la propiedad privada de los esclavos que tenían los franceses una determinada cantidad. De modo que en ese sentido yo en muchas de las cosas que he oído, y sobre todo en uno de los que han intervenido últimamente, que ahora no le veo, dice, vamos por el buen camino cuando prescindimos de la idea de propiedad. Bueno, a mí eso me deja sobrecogido. Pero bueno, es que ese primado de la propiedad genera incluso el concepto de justicia dominante, que es el de sum cuique tribuere, y eso que planteábamos, ¿y quién decide lo que es lo mío y qué es lo tuyo y qué es lo suyo? Bueno, Ernst Bloch, en un libro, Bloch's Notor, que otrora en mi juventud era muy citado y estudiado y que ahora ya no cita a nadie, porque también en el marxismo las modas van y vienen, como sabéis, dice que el concepto de justicia, el sum cuique tribuere, es una justicia desde arriba, que desde arriba, es decir, desde el poder de toda la maquinaria, declara pues que esto es tuyo y esto es tuyo, suponemos que de acuerdo con los certificados que emitirá a tal respecto, emitirán los registros de la propiedad civil y mercantil. Bien, y a eso pone una justicia desde abajo. Bueno, pues el concepto de justicia distributiva de Marx, que leía yo al final, sería un concepto de justicia en este sentido, desde abajo. Pero evidentemente todo eso no se puede plantear, libertad, justicia, etcétera, sin claridad en torno a la centralidad absoluta de la noción de propiedad privada y la relación metafísica, digamos así, que propiedad privada y capitalismo componen. ¿Sale? Bueno, me viene muy bien para enlazar lo que se acaba de comentar, en el sentido de que la primera base es la propiedad, ¿no? Y que incluso yo creo que ha sido dicho de una forma quizás relativamente tímida, ¿no? Y yo lo diría de una forma, lo plantearía de una forma mucho más contundente, ¿no? Sin duda, el punto de partida del capitalismo es la propiedad privada, porque para que haya mercancía
lo que tiene que haber es propiedad, la apropiación privada que permite la venta, ¿no? No es una cuestión cualquiera, ¿no? Es decir, en realidad, yo incluso antes me lo salté, ¿no? Pero el punto de partida estrictamente sería ese, ¿no? Por eso me ha gustado que se hablara de propiedad, ¿no? Y por eso no entiendo, y lo voy a plantear en un doble sentido, ¿no? No entiendo esta idea que mencionabas, Luis, de un mercado contrario al capitalismo, que sí que permitiría cumplir las nociones de independencia, igualdad y libertad, ¿no? Un mercado para lo no básico, decías, ¿no? Por oposición a otros. Esto me hacía recordar un autor y un texto que es muy recomendable. Es de un autor, un militante y teórico ruso de la oposición de izquierda y por tanto ninguneado durante décadas, ¿no? Asesinado por orden de Stalin, Eugeni Prevalensky, que plantea para una situación particular, la de la transición, esa transición que se abre con la revolución del 17, ¿no? Plantea la idea de un doble regulador, ¿no? Y antes hablábamos de la ley del valor como regulador de la economía capitalista, ¿no? Él plantea la situación excepcional de un doble regulador, ¿no? Por una parte la ley del valor, que sigue operando, por otra parte la acumulación socialista, como elemento novedoso, ¿no? Y al final, en ese dilema, ¿no?, que se señalaba en torno a si finalmente, una vez que se pone en marcha el proceso de degeneración, ¿no?, estalinista, ¿no?, si ese dilema bien en el sentido de que los trabajadores se emanciparían de esa casta dando un carácter distinto al Estado obrero, o por el contrario se restauraría el capitalismo, hay que decir que la restauración final actual, ¿no?, del capitalismo tiene que ver justamente con eso, ¿no? Tiene que ver justamente con la existencia al fin y al cabo de una ley del valor que opera a escala mundial y por tanto la propia subordinación de la Unión Soviética, más allá de formulaciones tipo lo que se proponía en los estatutos del CAME, ¿no?, la idea de esta división internacional socialista del trabajo, ¿no? Es decir, la ley del valor es implacable, ¿no?, cuando opera, ¿no? Y entonces yo creo que no hay que menospreciarla, ¿no? Y en ese sentido me ha gustado también cuando, bueno, no lo dijo directamente Monse, sino que lo puso en su boca Carlos, ¿no?, la crítica de la renta básica, ¿no? Porque, bueno, si en rigor fuera lo que dice ser, entonces, como se comentaba otro día por parte de Arriola, si al pájaro le quitamos el pico y no pía, sino que ladra, nos paja los perros, ¿no? Y estaríamos en otro terreno, ¿no? Y yo creo que ese terreno, si es lo que se pretende, no me parece mal, ¿por qué no lo expresamos abiertamente, ¿no? Si hablemos de expropiación, hablemos de nacionalización. Porque si no, si lo que se pretende, y ahí es donde me parece interesante lo que se planteaba en boca de Monse, ¿no?, si lo que se pretende es simplemente aspectos que tienen que ver con un carácter, digámoslo así, de reforma, bueno, pues entonces yo no creo que sea la mejor forma de plantearlo, ¿no? Me parece que plantearlo en torno a las nociones de empleo y salario, que es donde los trabajadores afirman su validez, su sentido, ¿no?, tiene un carácter que incluso si en ambos casos pudiéramos hablar de derecho, la renta básica como una renta, como una transferencia institucionalizada como tal, o aquellos derechos vinculados directamente al meollo mismo, al cogollo mismo de la explotación, tienen un estatus relativamente distinto, ¿no? Yo creo que marcan dónde tiene el sentido intervenir, ¿no? Un pequeñísimo apunte, un brevísimo apunte en relación a la adjetivación de la democracia, ¿no? Bueno, el primer adjetivo de la real, de la que conocemos, ¿no? El primer adjetivo es que es una democracia inserta en el marco de una sociedad capitalista. Y me parece bien que le llamemos democracia capitalista o burguesa en una formulación más clásica, como se quiera, ¿no? Y por tanto limitada, ¿no? Y por tanto limitada porque incluso todos esos espacios que puedan conquistarse no dejan de estar subordinados a un principio imperativo mucho mayor, ¿no? Es el principio de la rentabilidad, ¿no? Es el principio constitutivo del orden capitalista, ¿no? Por encima de cualquier otro, ¿no? Y en ese sentido, cuando se apuntaba, ¿no?, el propio desarrollo histórico, ¿no? ¿Qué significan las experiencias históricas en las que en el seno de un orden capitalista se consiguen incrustar avances relevantes, ¿no?, en términos de salario indirecto, ¿no? Pues evidentemente la amenaza de esas conquistas, ¿no? Y es el intento del 2001, de abril 2001 en Venezuela, o es 73 en Chile, ¿no? Por último, en otro orden de cosas, cuando se mencionaba lo de la continuidad del Congreso, hay una figura que existe en la Complutense que no tiene muy buena fama, y que seguramente que sea una buena fama tiene fundamento, ¿no? Porque en la práctica suele asociarse a la noción de chiringuito, ¿no?, con toda la carga privativa de este término, ¿no?, que son los institutos universitarios, ¿no? Y en la Universidad Complutense hay decenas de institutos universitarios, algunos con nombre incluso excéntrico, podríamos decir, ¿no? Yo creo que precisamente quizá la forma más permanente, más relevante, la forma, para decirlo gráficamente, mediáticamente, de que aparezca en la web con el carácter que probablemente debe tener, porque no está mal, ¿no?, que
que lancemos iniciativas fuera del ámbito universitario, en particular cuando nos expulsan de él, ¿no? Pero no está mal, desde luego, al contrario, ¿no? Debe permanecer la reivindicación de estar inserto también en él, ¿no? De reivindicarlo como tal. Quizá sería una fórmula que pudiera estudiarse. En la práctica, lo que yo conozco, venga, parad un momento la grabadora y lo digo, es una broma, lo que yo conozco tiene mucho de chiringuito y de forma de recaudación de fondos que vienen de la empresa privada, de la banca y etcétera, etcétera, para cursos ficticios e investigaciones infumables, etcétera. Pero quizá averiguar, no me atrevo ni siquiera a proponerlo formalmente, ¿no? Pero averiguar qué viabilidad tendría la de a esa pretensión, a esa demanda, a esa exigencia, a esa aspiración de constituir algo más permanente que pueda incluso dar cabida o dar respaldo a una convocatoria anual, bienal, cuando fuera, de un congreso de este tipo, etcétera, pudiera quizá darle ese carácter que además por definición lo tienen. Son institutos interfacultativos, interdepartamentales, interuniversitarios, internacionalistas y muchas cosas más, ¿no? Internacionalista en singular, en realidad sería solo bueno, dejo las bromas. Quizás sería una cosa a sentarse, a plantearlo, a sumar fuerzas, con esa perspectiva que no está situada en el terreno de la subordinación, ni mucho menos, ¿no? Está situada, por contrario, en el sentido de la reivindicación de la universidad pública como lo que debe, lo que podría ser, ¿no? Simplemente para que quizá lo consideremos, ¿no? Sí, gracias. Bueno, pues me ha dejado Carlos Luis, Bueno, con el chaparrón que nos ha caído, creo que el moderador sea clemente y nos decidió... ¿Te ha caído a ti? Bueno, vale, con el chaparrón que me ha caído... A Carlos lo hemos convencido. Sí, espero que por lo menos el moderador sea más o menos clemente con el asunto del tiempo. Bueno, por empezar con un punto en el que creo que estoy de acuerdo, pero el Club de Universidad me parece una buenísima idea. Habría que explorar las posibilidades y habría que explorar sobre todo la disponibilidad del rectorado a aumentar el número de chiringuitos, porque probablemente la disposición sea mala. Pero bueno, decía Carlos por los afines, no hay ni un duro, seguro. Pero yo creo que lo que se busca primero no es que financie nada, más bien es, y que no se interprete mal, más bien es poner el logotipo. Y no por ninguna pretensión logotipera, sino por la reivindicación de que en la Universidad Complutense hay un combate planteado en torno a qué se explica, cómo se explica, etcétera, etcétera, ¿no? Sería eso, ¿no? Que nadie piense que no vamos a repartir cargos hoy, y nunca, porque no los va a haber. Más bien lo que habría que repartir sería curro, ¿no? Claro. Pero eso en ese sentido. Sí, a mí me parece buena idea. Y bueno, o sea, que no es lo único en lo que estamos de acuerdo, yo creo, por lo menos no es lo único en lo que estoy de acuerdo. Es que estamos de acuerdo en el 80, en el 90% de las cosas que se han dicho. Lo que nos sigue sorprendiendo es que no lo parezca. Vamos a ver, o sea, que decir, pues claro que defendemos como opción no reformista, sino revolucionaria, cualquier cosa. En fin, si garantizas la independencia civil de todo el mundo, le has quitado el pico y empieza a ladrar. Eso es un perro, eso ya no es capitalismo. O sea, eso, ¿me explico? Claro que estamos defendiendo una ruptura con eso. Es decir, para defendemos reformas en una clave políticamente mucho más viable, que es la de... Pero el perro no puede tener pico, porque no es perro, entonces. Bueno, sí, claro, pero no sé si me explico, ¿eh? En todo caso, voy a intentar responder de un modo un poco más ordenado, que muchas de las objeciones se presentan cruzadas. Voy a intentar responder de un modo un poco más ordenado, comenzando por la más técnica que se ha hecho, que yo creo que es la más fácil de responder, que es la cuestión de, bueno, cómo nos hacemos cargo de este paso dialéctico que habría ya en la sección primera entre, no ya el paso del concepto de dinero al concepto de capital, sino el paso del concepto de mercancía al concepto de dinero, ¿no? Que era la pregunta que hacía Javier, y yo creo que hay un pequeño error en el planteamiento de Javier. Creo que hay un pequeño error porque ahí no se está pasando en la sección primera, no está pasando, como él decía, de una declaración de todas las mercancías como contingentes, la declaración de todas las mercancías como contingentes, a la localización de una mercancía que sería necesaria. No aparece ninguna mercancía necesaria en la sección primera del capital. Lo único que aparece como necesario, lo único que aparece como verdaderamente necesario es que todas las mercancías puedan serlo. Que todos los objetos puedan ser mercancías. Esto sí que es necesario. Que esta lo sea o aquella lo sea o lo sea lo de más allá es contingente. Pero que todas en principio puedan serlo, eso sí es necesario. Es decir, eso sí es necesario y es el elemento constitutivo del capital. Ahora bien, ¿qué significa que todas en principio puedan serlo? Pues lo que explicaba Marzo ayer. Que cada una ha de poderse enfrentar de jure, y esto no es una cuestión de hecho, esto ya no es una cuestión empírica, sino de derecho. Cada una se enfrenta no a otra, ni a otras muchas, ni a un montón, sino a todas.
a todas. Y se enfrenta a todas es precisamente lo que representa el dinero. Lo que representa el dinero cuando Marx, efectivamente, con un lenguaje bastante hegeliano, decide invertir la forma del valor, decide invertir la fórmula para decir, ya no es solo que la lista sea muy larga. Cuando introducimos el dinero, no estamos alargando la lista, lo que estamos es dándole la vuelta para plantear que no es que se enfrente con una, ni con muchas, ni con muchísimas, sino por principio y de derecho con todas, ¿no? Pero bueno, o sea, que decir, se habla de esta cuestión técnica en la que parece que me estoy alargando para eludir el chaparrón que me ha caído respecto a otra cuestión, desde luego, mucho más política. Entro en la cuestión, pues sí, de la independencia, del republicanismo. Empiezo por el primero. No respondo a todo lo que has planteado porque iré respondiendo a lo largo de las respuestas a otras objeciones. Es decir, vamos a ver. ¿Cómo nos sentimos en esta tradición que comienza con Aristóteles, no sé qué, y que continúa con... Pues de los más cómodos, es decir, esto es lo que se llama la tradición republicana. Y lo que defendemos es que Marx se inscribe inequívocamente en esta tradición republicana. Que hay una tradición republicana, que dentro de esta tradición republicana hay una izquierda y hay una derecha. Es decir, entiendo por tradición republicana, a diferencia del liberalismo económico, la tradición republicana, esta que nunca ha dado por buena la posibilidad de la libertad y la igualdad en condiciones en las que la propia subsistencia esté hipotecada al arbitrio caprichoso de otro particular. Es decir, que ha establecido siempre la necesidad de la conexión, la necesidad de la articulación entre los derechos civiles y políticos y las condiciones materiales de existencia. Es decir, esta tradición que se ha negado a desconectar la cuestión de la subsistencia material y la cuestión de la reproducción material de la cuestión de los derechos, la tradición que se ha negado a desconectarlo, a eso se lo llamo tradición republicana. Ahora bien, hay una tradición de derechas que ha dicho, solo pueden tener derechos civiles y políticos quienes tienen su subsistencia garantizada, de tal forma que restringamos los derechos civiles y políticos a los que no son propietarios, expulsémosles de la ciudadanía, y hay una tradición republicana de izquierdas que ha dicho todo lo contrario. Dado que solo se puede ser ciudadano si están garantizadas las condiciones de subsistencia, universalicemos las condiciones de subsistencia. Claro, no es lo mismo Kant, que sería en este sentido un republicano de derecha, que Robespierre, que lo que plantea es el primer derecho es el derecho a vivir. Y no hay derechos, y no hay derechos, y no hay sistema de derecho, y no hay Estado civil, si no introduces como primero de todos los derechos un planteamiento jacobino. Jacobino en este sentido, jacobino en el sentido de el primero de todos los derechos tiene que ser el derecho a vivir. Universalicemos la independencia civil. Claro, esto significa que de un montón de formas, claro, en tu intervención ha habido también una fórmula verdaderamente muy ilustrativa respecto al problema que se nos localiza. Es que consideramos las formas abstractas, las consideramos muy fértiles. No, las formas abstractas no son nada fértiles, y ese es el problema que tienen. De las formas abstractas, de los principios abstractos, no se deriva nada. No son nada fértiles, son solo precisamente formas que podrán servir de criterio y de criterio de validez con los que enjuiciar determinados contenidos y admitir unos contenidos como válidos y otros contenidos como no válidos. Pero de las formas abstractas no vas a generar los contenidos. Esto voy a intentar que se entienda en un momento, ¿no? No lo has dicho tú, perdona, no lo has dicho tú, es que lo ha dicho Javier. Vale. O sea, estaba contestando más bien a Javier. Cuando decía, bueno, no, es que por ahí vas por el buen camino, separando la propiedad de la subsistencia. Digo, el planteamiento de Javier cuando ha dicho, vale, cuando la tríada esta de los principios a priori del Estado civil, dices libertad, igualdad, independencia civil, y consideras que esa independencia civil no tiene por qué solventarse por la vía de la propiedad, sino que hay otras vías posibles, por ahí vas por el buen camino, ha dicho Javier, y sin embargo lo que no entiendo es lo que haces después. Es decir, ¿cómo puedes decir que de esa tríada se deduce o se deriva un mercado, pero un mercado en el que los individuos fuesen efectivamente propietarios y no sé qué tal y cual? Yo, lo que derivaría de esa tríada, más bien sería el comunismo. Eso es lo que ha dicho, no sé si estoy reproduciendo, es una pena, está reproduciendo una objeción de la que no está, pero lo que ha planteado es, no entiendo cómo de esa tríada formal deduces un mercado con propietarios, cuando yo lo que deduciría es más bien el comunismo. Bien, lo que defendemos cuando decimos que esa tríada es formal, precisamente formal, y por tanto no es genética, porque entonces sí lo que te sale es Hegel. Es decir, si de esta formalidad eres capaz de extraer los contenidos, entonces ya sí que estás precisamente transitando hacia
posiciones nítidamente hegelianas, lo que hemos dicho es precisamente que de esta tríada no se deduce ningún contenido. Lo que hemos dicho es que esta tríada tiene que ser un criterio de validez al que se tiene que ajustar cualquier cosa, cualquier estado civil al que podamos considerar legítimo. Y lo que defendemos no es que ese mercado de propietarios se derive de los conceptos a priori del estado civil. Lo que defendemos es que se trata de un concepto, de un sistema que es compatible con esos principios. Es decir, un sistema que no quedaría invalidado por la contrastación, por la medida con esos principios. Pero no es el único. El comunismo, tal y como lo hemos defendido, es un comunismo al que le hemos puesto como requisito